Pasamos, por tanto, al segundo debatido, segundo punto en el orden del día, que es relativo, también una proposición no de ley, relativo a recuperación y conservación del lobo ibérico en territorio andaluz. Para presentación de dicha propuesta, que es del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, tiene la palabra la señora Barranco. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy traemos una proposición no de ley que creo que es de su incumbencia y que sobre todo del interés de los andaluces y la andaluza sobre la recuperación y la conservación del lobo ibérico en el territorio de Andalucía. Como ustedes bien saben, el lobo ibérico es una especie históricamente representativa de los ecosistemas de la Sierra Andaluza, juega un papel importantísimo a nivel ecológico y es una de esas especies que conocemos en términos ambientalistas como una especie clave. También forma parte de ese patrimonio del acervo cultural de Andalucía y envuelve ese misterio a la especie, en ese imaginario, esa iconografía que el lobo nos trae a la mente, ¿no? Durante siglos el lobo ha sido una especie relativamente abundante en la Europa occidental, pero a partir del siglo XX la especie empezó en declive precisamente por la persecución a la que se ha sometido a la especie durante mucho tiempo. En la península ibérica la especie se distribuía por todo el territorio y en los últimos tiempos se está centrando en el cuadrante noroccidental mayoritariamente. Como digo, es una especie que ha sufrido durante siglos y sigue sufriendo una intensa persecución. Era considerada una alimaña, igual que en Andalucía eran consideradas otras especies, como por ejemplo el lince ibérico o el águila imperial, pero frente a estas especies como el lince, que pasaron de ser alimaña a ser especies protegidas, el lobo no corrió la misma suerte y sigue despertando cierto rechazo en algunos sectores, ¿no? Sigue habiendo esa cierta percepción negativa que debemos superar y que en sociedades claramente más avanzadas ven la persecución del lobo como un anacronismo histórico. Los daños que puede ocasionar el lobo son evidentemente limitados, puntuales y siempre están sujetos a medidas de compensación y de indemnización por parte de las administraciones públicas. El lobo es una especie de interés comunitario recogido en la Directiva Hábitat, está incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y aquí en Andalucía lo tenemos en el listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial, pero en España, como he dicho, el lobo en algunos territorios sigue siendo objeto de persecuciones e incluso de matanzas en comunidades como Galicia, Castilla y León, La Rioja, País Vasco. La caza del lobo y el rechazo a sigue persistiendo en algunas sociedades, pero creo que tenemos las herramientas desde las administraciones públicas para poder superar este concepto ampliamente. Como digo, el lobo es una especie clave y desde un punto de vista ambientalista juega un papel especial porque es capaz de regular la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas en algo que se conoce desde abajo y es capaz de formar parte de esa cadena trófica y interaccionar de forma compleja. Es capaz de limitar poblaciones de ungulados como corzos o jabalíes, que en algunos sitios son plagas, y forma parte de esas especies que son capaces de regular tanto la vegetación como otras especies como el propio paisaje. Por tanto, la pérdida del lobo en los ecosistemas andaluces sería un daño irreversible y de efectos profundos desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué presento esta proposición no de ley hoy? ¿Por qué tenemos en Andalucía esta preocupación? Bueno, pues porque la especie en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ha sufrido un alarmante retroceso hasta prácticamente desaparecer, extinguirse de distribuciones que históricamente le habían pertenecido a la especie. Los datos que arroja tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la propia Consejería se desprende que la situación de las poblaciones son altamente precarias y es por lo que hoy yo presento la proposición no de ley, porque creo que debemos adaptar medidas mucho más contundentes, mucho más urgentes para combatir las amenazas que están persiguiendo al lobo hasta prácticamente la extinción. El Censo Nacional del 2012-2014 que hizo el Ministerio de Medio Ambiente y arrojaba datos muy preocupantes. Decía que no se habían podido recopilar evidencias demostrables de la existencia de poblaciones
y que no se había podido comprobar la reproducción y, por tanto, la presencia segura de ningún grupo familiar se refería a la Sierra Morena. Por su parte, en el segundo seminario sobre el lobo en los picos de Europa, el mismo Ministerio también arrojaba unos datos muy preocupantes donde nos decía que no había manadas ni exclusivas ni compartidas con otras comunidades autónomas. Frente a estos datos, destaca, por ejemplo, los datos que la propia Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, emitía en el informe del lobo ibérico de Andalucía 2012. Algunos expertos nos hablaban de que la diferencia entre los datos se basa principalmente en la diferencia de la metodología de los procedimientos establecidos entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso nosotros insistimos en que se debe establecer una metodología que sea sólida, repetible, que se base en el conocimiento técnico y científico y, sobre todo, que esté respaldada por la comunidad científica. Y en este marco es donde nosotros proponemos que se creara un comité de expertos interdisciplinar que trabajara con la Administración para el desarrollo del plan de recuperación que necesita la especie. Somos plenamente conscientes de que la presencia del lobo despierta cierta preocupación entre diferentes actores que van desde los conservacionistas en las administraciones hasta los sectores ganaderos, cinegéticos o la sociedad en general. Sabemos que es una especie altamente representativa de los ecosistemas mediterráneos con un valor ecológico incalculable y que sabemos que existen las herramientas por parte de las administraciones públicas para resolver factiblemente los conflictos de intereses que existen en estos momentos. Nosotros entendemos que es la obligación legal de las administraciones públicas la conservación y la recuperación de la especie. Esta especie está incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía y en julio del 2017 la Consejería de Medio Ambiente publicaba el proyecto de orden para la inclusión del lobo ibérico como especie en peligro de extinción en el catálogo andaluz de especies amenazadas. Pero esta publicación se ha quedado aquí y ahora, por ejemplo, si consulta uno la página web de la Consejería de Medio Ambiente, no verá al lobo declarado como en peligro de extinción. Es decir, al trámite le falta el paso definitivo para declarar la especie como en peligro de extinción. ¿Qué pedimos nosotros? Bueno, pues pedimos básicamente que se cumpla la ley, que se declare de una vez por todas al lobo como en peligro de extinción oficialmente, recogido por normativa, y que, por tanto, se desarrolle y se ejecute el plan de recuperación del lobo ibérico, que contempla el artículo 27 de la Ley de Flora y Fauna Silvestre y el artículo 59 de la Ley de Patrimonio Natural de Especies Amenazadas, y que se haga todo esto en base a un plan de recuperación que esté elaborado tanto por las administraciones públicas como por ese comité asesor formado por expertos independientes que, junto con la Administración, estamos convencidos que podrán hacer una labor muy buena para la recuperación de la especie. Nosotros entendemos que las administraciones públicas ni pueden ni deben omitir la responsabilidad y las obligaciones con la preservación, conservación y recuperación de esta especie, que creemos y que hay datos suficientes para considerar que está en peligro de extinción. Muchas gracias. Gracias, señora Barranco. Turno de posicionamiento de los grupos políticos. Tiene el nombre del Grupo Parlamentario Ciudadano, señora Alba, la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Hace muchos años que el lobo ibérico habitaba prácticamente en toda la península y, por ende, en nuestra comunidad autónoma. Y podríamos decir que su presencia se extendía sin límites por el norte y sur, hasta que en el primer tercio del siglo XX su abundante presencia lo convirtió en objeto de mecanismos de control que por poco acaban con su presencia. Su escasa popularidad, aún hoy en muchos sitios hay incluso reticencias a contar con más presencia de este animal carnívoro en los montes en convivencia con el ganado o las especies cinegéticas, y no ha ayudado a encontrar aislados para su conservación. En la actualidad, en nuestra comunidad autónoma, tal y como ha mencionado la portavoz de Podemos, existe un programa de recuperación del lobo ibérico en Andalucía. Por tanto, lo que viene a plantear en esta iniciativa el Grupo Parlamentario de Podemos ya existe. Cuestión diferente es analizar si se está haciendo bien o no, si se está llevando a cabo adecuadamente o no, si cuenta con el consenso de todos los agentes implicados o no, porque para llevar a cabo una medida determinada cuando afecta a varios agentes implicados sería importante también contar con el apoyo de todos ellos, o por lo menos de la mayoría. Y sí que me consta, porque he tenido varias reuniones con ellos, que los ganaderos no están muy satisfechos con el trato que está dándole el gobierno andaluz al lobo ibérico. Yo creo que es necesario que se sienten con los ganaderos también y que previo análisis de situación y evaluación pues se puedan llevar a cabo las medidas oportunas
para no perjudicar tampoco a los ganaderos, que también es importante. Hay que tener en cuenta la economía. Los ganaderos, lógicamente, viven de sus ganados, y si hay algún animal, algún depredador que mata las especies, que mata las ovejas o que mata las vacas, les puede causar un trastorno económico muy importante. Con lo cual, desde Ciudadanos pensamos que hay que analizar, que hay que evaluar y que hay que poner medidas que estén en la misma línea también de todos los agentes implicados. Esto es bien sencillo. Analizar, evaluar y trabajar y plantear medidas con consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Albás. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Bueno, pues en la misma línea expresada por el partido que me ha precedido en el uso de la palabra, por la señora Albás, decir que efectivamente cuando yo me disponía a preparar esta iniciativa, pues no oculto la simpatía que me provocaba la misma, ya no solo por la defensa que hace la propia portavoz, sino que evidentemente ponernos al lado de un proyecto de recuperación del lobo ibérico, pues evidentemente, como digo, de primera, pues absolutamente positivo y bueno. Pero claro, cuando uno se pone a estudiar la cuestión, cuando uno consulta, cuando uno estudia y que no digo evidentemente que el Grupo de Podemos no lo haya hecho, pues evidentemente esta iniciativa pues nos arroja muchas más sombras que luces sobre el proyecto. Dudas fundadas ante la situación que se está viviendo en muchísimos territorios de España, concretamente en Castilla y León, creo que también se ha puesto anteriormente, y que incluso se ha llevado a que el propio consejero de Castilla y León haya tenido que acudir a las instituciones europeas pues para poner en valor, o sobre todo para contrarrestar lo que está suponiendo este proyecto de recuperación del lobo ibérico en esa comunidad autónoma. Y mire, decía la señora Albás que parece que los ganaderos no están muy satisfechos. No es que no estén muy satisfechos, es que están rotundamente en contra de este proyecto de recuperación. Digo, y estoy hablando de los ganaderos, no estamos hablando de las personas que en este momento estamos en este Parlamento, pero evidentemente están en contra. Pero es que están en contra también, por supuesto, pues los ayuntamientos que en donde reside están ese proyecto de recuperación. Pero es que están incluso en contra los ayuntamientos del PSOE, que han votado a favor de las mociones que se están presentando en contra de este proyecto de recuperación. Pero es que está hasta en contra, incluso Izquierda Unida, que hay ayuntamientos de Izquierda Unida que han votado a favor para que, de alguna forma, no se siga con este proyecto de recuperación. Con unos ganaderos, además, en donde evidentemente, nosotros también nos tenemos que poner al lado de ellos, porque los ganaderos, señora portavoz de Podemos, tenemos que decir que son un sector en donde realmente están llevando a cabo una labor de protección de nuestro monte público y en donde evidentemente nosotros también tenemos que contar con su opinión. Un sector que está evitando la despoblación de muchos territorios de Andalucía y que para nosotros, por supuesto, también es importante. Y para nosotros, señora portavoz, votar a favor de este proyecto de recuperación es inclinarnos absolutamente hacia un lado de la balanza sin tener en cuenta la otra. Y nosotros, desde luego, no lo vamos a hacer. En ningún momento de la iniciativa se ha hablado del sector cinegético. En ningún momento de la iniciativa se ha dicho que se va a contar con el principal sector afectado, como son los ganaderos. En ningún momento de la iniciativa se ha dicho, y yo no lo sé, los fundamentos, informaciones técnicas o científicas. Y si uno se lee en muchas de las cuestiones que se ha publicado acerca de la cuestión, como digo, hay más sombras que luces acerca de este tema. Además, el Partido Socialista, que vendrá después, y también lo ha dicho el Ciudadanos, ya lo ha dicho, se está haciendo, se está trabajando, y por lo tanto nosotros, de alguna manera, no vamos a ser quienes, ayudemos a que este asunto vaya más allá de lo que debe de ir, e incluso la Junta de Andalucía, teniendo el precedente que estamos teniendo, pues debería de llevar a cabo un estudio más exhaustivo sobre este proyecto de recuperación del lobo ibérico. Que no digo que se paralice, que no digo que no se lleve, que no digo que no se proteja, pero que se haga siempre contando con el principal sector afectado, que en este caso son los ganaderos. Señora portavoz de Podemos,
los que estamos aquí defendemos el medio ambiente desde una posición, pero cuando se está ahí fuera, cuando se está en el campo, cuando se está trabajando y como lo están haciendo las personas que están en el medio rural, evidentemente lo tienen que defender desde otra. Y nosotros tenemos que buscar ese equilibrio, un equilibrio que particularmente yo no veo en la proposición que hoy Podemos nos trae. Así que por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Millán. Gracias, presidente. Bueno, pues sí, efectivamente, el decreto 2573 del año 73, por el que se protegen determinadas especies de la fauna silvestre, incluía al lince y al oso pardo y no incluyó al lobo ibérico. Sin embargo, en el territorio de Andalucía, desde que se asumieron las competencias en materia de conservación de la naturaleza, siempre se inició un proceso técnico, científico, para determinar aquellas especies que debían ser estrictamente protegidas a la luz de la evolución de sus efectivos poblacionales en nuestra comunidad autónoma. Y el resultado de este trabajo fue la aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz del Decreto 4/1986, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y se incluyó en este Decreto 4/1986 de manera destacada al lobo. Por tanto, en primer lugar, decir que por tanto no es aplicable al territorio andaluz lo que se asevera en esta PNL respecto a la falta de protección de esta especie en nuestro país en el siglo pasado. La función del lobo en los ecosistemas es conocida desde hace décadas. De hecho, incluso en este decreto andaluz, en vigor desde el inicio del año 86, se expresaba que al ser el lobo un predador de grandes herbívoros, eliminando preferentemente animales débiles o enfermos, contribuye eficazmente al vigor y a la mejora de estas poblaciones. Por tanto, no entendemos en algunos casos los miedos que expresan algunos grupos en esta Cámara. Y el alarmante retroceso de su población en Andalucía no se ha producido en las últimas décadas, como también se expresaba en la PNL, sino que tuvo lugar en las décadas centrales del siglo pasado, del siglo XX, lo que también se hacía referencia a ello en el Decreto Andaluz del año 86. Por otro lado, debemos aclarar que el censo de lobos en el año 2012, entre el año 2012 y 2014 se llevó a cabo por la Comunidad Autónoma de Andalucía siguiendo la misma metodología que todo el territorio peninsular. Por lo que no entendemos, de eso de alguna manera, las críticas que se hacen a esta metodología en esta PNL. El hecho de que además se emplearan en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se sigan empleando otros métodos basados en la presencia de indicios indirectos, entendemos que en ningún caso debería ser motivo de crítica, sino que bien al contrario debería ser un objeto de elogio, pues muestra el interés y el esfuerzo que ha realizado y que realiza la Junta de Andalucía por conocer de verdad la presencia del lobo en Andalucía. Y los posibles conflictos de intereses no han impedido a la Administración autonómica, al Gobierno andaluz, que haya asumido sus obligaciones, insistimos siempre, sobre criterios técnicos y científicos a los que he hecho alusión con anterioridad. Por ello, por parte de la Junta de Andalucía, ya se ha iniciado, y me parece que lo expresaba la portavoz de Podemos, el proceso de catalogación del lobo como especie en peligro de extinción en Andalucía, aunque aún está a falta de culminarse por esa necesaria convocatoria del Consejo Andaluz de Biodiversidad para que aprobara en su orden del día también esta inclusión. Este Consejo Andaluz se ha convocado en 2 ocasiones, se ha tenido que suspender y por eso este proceso no está culminado. Pero no solo ha sido el único muestra de apoyo del Gobierno andaluz, sino que también otra muestra del compromiso del Gobierno de Andalucía ha sido la protección de los hábitats necesarios potenciales para esta especie. En Andalucía hay casi 1 millón de hectáreas protegidas que permitirían la localización de ejemplares de lobo en nuestra comunidad autónoma en las distintas zonas protegidas, parques naturales y otras figuras de protección. Y también se ha mencionado aquí la aprobación del programa de recuperación del lobo ibérico en Andalucía en el año 2016, que ya se han desarrollado diferentes actuaciones, pero una de ellas, creo que es importante que los diferentes grupos lo conozcan, es el asesoramiento a las explotaciones ganaderas sobre los diferentes métodos para evitar los ataques del lobo y facilitándoles también pues el uso de medidas necesarias para la protección del ganado, así como también la agilización de los trámites que permitieran hacer efectivas las indemnizaciones a los ganaderos y a las ganaderas
de los posibles daños provocados por los ataques del lobo. Por tanto, en ese sentido, yo creo que ya se está haciendo también un gran trabajo y un trabajo coordinado y en consenso con los distintos ganaderos y ganaderas de Andalucía. Y insistir en eso, yo creo que también al escuchar a los distintos grupos lo vemos. La recuperación del lobo en Andalucía, por mucho empeño que ponga la Junta de Andalucía, las distintas administraciones, que es un objetivo y una obligación de nuestra presencia también en la Unión Europea, porque lo marca una directiva comunitaria, no será posible si no conseguimos cambiar la percepción de la población rural y de algunos grupos políticos con relación con el lobo. Por lo que es importante, y yo quiero reconocer también el trabajo de ese proyecto LIFE que está haciendo la Junta de Andalucía con el lobo en Andalucía, cambiando actitudes. En relación con los distintos puntos que plantea la PNL, insistía que el proceso de catalogación entendemos que ya está a punto de culminarse, solo a expensas de la aprobación de este convocatoria del Consejo Andaluz de Biodiversidad. Por tanto, una vez que se apruebe, será el momento cuando ya se apruebe ese plan de recuperación del lobo ibérico en Andalucía por parte del Consejo de Gobierno. Y en relación al tercer punto, pues entendemos que el comité asesor integrado por expertos ya está trabajando y ha venido participando en su elaboración de este plan de recuperación que se ha venido trabajando, ese programa de recuperación del lobo del año 2016, y ya le ha dado ese visto bueno a todo el trabajo previo que se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía. Por tanto, apoyaremos estos dos primeros puntos y en el tercero, insistimos, como ya está creado y aprobado, entendemos que no es necesario. Gracias, presidente. Gracias, señor Millán. Tiene la palabra para cerrar este debate la señora Barranco. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer el tono de todos los portavoces, independientemente de la posición de apoyo o no a la proposición o de ley, pero quiero aclarar algo que me parece que es fundamental. Cuando yo pedía la elaboración de un plan de recuperación, hay que aclarar que lo que existe en Andalucía ahora no es un plan de recuperación, sino un plan de conservación. ¿Por qué? Una cosa muy básica. El lobo en estos momentos no está declarado como especie en peligro de extinción y, por tanto, oficialmente no tenemos un plan de recuperación. En todo caso, lo que se ha puesto en marcha por parte de la Consejería desde el año 2003, hay que reconocerlo, son planes de conservación, pero nunca de recuperación. Los planes de conservación conllevan iniciativas como las que se han estado aplicando en estos momentos, hasta este momento, que era de concienciación, información y sensibilización ciudadana, o trabajo con el sector cinegético o con el sector ganadero. Cuando se habla de poner en marcha un plan de recuperación, en Andalucía no se ha hecho parte del trabajo, pero no el trabajo completo, que es por lo que nosotros tenemos la iniciativa, porque no se han establecido medidas, por ejemplo, de incremento del éxito reproductivo de la especie, del tamaño de las poblaciones, no se ha valorado, no se está trabajando en el refuerzo de las poblaciones o en la elaboración, por ejemplo, de bancos genéticos que se hace en otros planes de recuperación, como por ejemplo se puede ver con el plan del lince. Por tanto, insisto, lo que tenemos en Andalucía hasta el momento no son planes de conservación, no es un plan de recuperación, sino planes de conservación. Aunque la Junta o la Consejería la haya llamado planes de recuperación, no contemplan todos los aspectos de los planes de recuperación. Cuando sus señorías hablaban de la necesidad de consenso, es evidente, es que para poner en marcha un plan de recuperación de una especie que está en peligro de extinción, es evidente que se necesita de la colaboración y del consenso de las administraciones públicas, de todas, y también del consenso del sector cinegético y del sector ganadero. Porque los primeros implicados en la conservación de la especie son el sector ganadero y el cinegético, son los que van a trabajar directamente con la especie, y en ese hay que reconocer a la Consejería que está trabajando en la línea de asesorar, informar y concienciar como parte primera de ese plan de recuperación. A mí lo que me parece grave es que desde las administraciones públicas la responsabilidad que tenemos que tener los grupos parlamentarios con apoyar la ley. Aquí no se puede decir que estamos con esta proposición no de ley inclinando la balanza porque lo que hace un sector conservacionista, porque lo que en realidad estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Artículo 27 de la Ley de Flora y Fauna, artículo 59 de la Ley de Patrimonio Natural. A mí lo que me parece grave es que los grupos parlamentarios tengamos que traer al Parlamento de Andalucía una proposición no de ley para que se cumpla la ley en Andalucía. A mí eso sí me parece grave. También me parece grave que desde algunos grupos parlamentarios se intente poner en contra de iniciativas que son de sentido común a sectores concretos. Nosotros no estamos diciendo que se ponga en marcha el plan de recuperación en contra del sector ganadero o en contra del sector cinegético. Estamos diciendo que ese plan de recuperación se tiene que poner en marcha en consenso y en colaboración muy, muy estrecha con esos sectores. Ya se han puesto en marcha medidas como la indemnización o las compensaciones por daño. Hay que poner en marcha otras medidas que no se han puesto hasta el momento, que es la mejora de las infraestructuras, por ejemplo, para evitar los daños,
o la mejora de los hábitats para incrementar la cantidad de alimento que tienen los lobos o para eliminar las amenazas que tienen en el territorio que incrementan los ataques al sector ganadero. Por tanto, insisto, nosotros estamos pidiendo cosas de sentido común. Cuando el señor Millán hablaba de la metodología que está utilizando la Junta es adecuada, bueno, ustedes saben que ha tenido crítica de la comunidad científica. Y en el manifiesto de Jerez, que se firmó sobre el lobo ibérico en Andalucía, dice, en la primera página, por primera vez, la Administración andaluza, representada por la responsable del programa de seguimiento específico, reconoce públicamente la necesidad de cambiar la estrategia. Es evidente que había que mejorar la estrategia. Este manifiesto, que también apoya a la Consejería, habla de que hay que mejorar el seguimiento que se está realizando a las poblaciones y la metodología llevada a cabo. Cuando yo en esta proposición no de ley incidía sobre el baile de datos, lo que estoy incidiendo es sobre la necesidad de coordinación de las diferentes administraciones y de mejorar la metodología. Si la metodología tiene fallos, hay que mejorarla. Es que es evidente la mejora continua en todos los procesos de seguimiento y evaluación de los procesos administrativos. Por tanto, yo insisto, tenemos que catalogar al lobo como en peligro de extinción para poner en marcha el plan de recuperación, que es una obligación legal, una obligación ética de todas las administraciones públicas. La Directiva Hábitat lo reconoce y nosotros tenemos el marco normativo suficiente y necesario para poner en marcha ese plan de recuperación, con el consenso, la colaboración de las administraciones y de todos los sectores que están implicados. Y cuando nosotros pedíamos un comité asesor formado por expertos independientes, lo que estábamos diciendo es que a ese plan de recuperación que la Administración tiene que hacer, que haya expertos independientes que nos ayuden. Lo que estamos pidiendo es más ayuda, más colaboración de la comunidad científica, que en estas cuestiones tiene mucho que decir. Por tanto, agradezco el apoyo a aquellos grupos que han mostrado su apoyo a esta proposición no de ley, y para terminar solamente decir que vamos a aceptar la enmienda que propone el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.